Ella es considerada una de las heroínas de toda esta historia de terror. Es una de las azafatas del vuelo de Asiana Airlines, en donde un pasajero abrió repentinamente la puerta de emergencia en pleno vuelo. Una vez aterrizada la nave y en medio del pánico, esta azafata mantuvo su calma y se puso enfrente de la puerta rota para evitar que los demás pasajeros sufrieran más daños. Estas imágenes recorrieron el mundo por lo insólito, lo peligroso, y nos contagió el terror, el horror que habrán sentido las 200 personas que estaban en ese avión. El hombre que abrió la puerta habló. Y también otro testigo clave. Las aerolíneas en Corea están en máxima alerta y anunciaron cambios. Bueno, vamos a tratar toda esta actualización en este video. El hombre que abrió la puerta es de apellido Lee y tiene 33 años. Está detenido con una orden judicial y se le va a iniciar una investigación por delitos en contra de las regulaciones aéreas, y estos delitos tienen penas de hasta 10 años de cárcel. Ante la pregunta de los periodistas de por qué abrió, solo respondió que se sentía asfixiado y quería bajarse rápido. Y también pidió perdón a los pasajeros, pero en especial a los chicos que estaban en el mismo avión. Eran de un equipo de deporte juvenil que iba a otra ciudad para competir. Y como se imaginarán, sobre este hombre están saliendo muchas versiones, desde hipótesis que cuestionan su estado mental, otras que decían que hacía poco había quedado desempleado y había perdido a su novia, cayendo en un pozo depresivo. En fin, lo cierto es que sabremos qué pasó realmente cuando se revelen más detalles de la investigación. Hola, soy Ginny. Gracias por estar en Ginny Channel. Te invito a que me des un me gusta en este video y que me puedas seguir por mis otras redes sociales. Mientras tanto hablábamos de esta heroína, ¿no? Los pasajeros destacaron el rol de la tripulación, que en ningún momento perdió la calma. El otro protagonista que está trascendiendo es el hombre que estaba sentado al lado de quien abrió la puerta. En los medios ya lo bautizaron como el señor de la Bermuda Roja. Es un hombre de 46 años y contó que de pronto sintió un viento muy fuerte que le dificultaba respirar. Vio cómo quien estaba a su lado se acercó a la puerta de emergencia y al instante la puerta se abrió. Entonces dijo que junto a otros pasajeros y azafatas sostuvieron al hombre para evitar que se cayera al vacío. También destacó el rol de la tripulación. Por otra parte, la aerolínea en cuestión, Asiana, también está en plena investigación interna para revisar sus protocolos y analizar qué hacer para evitar este tipo de episodios. Para empezar, anunciaron que no van a vender por el momento los asientos que están en la salida de emergencia. Dicen que esta nave, que es un Airbus A321-200, por su estructura no tiene distancia entre el asiento y la puerta de emergencia, lo cual hace fácil que el pasajero manipule la puerta. En la salida de emergencia tampoco hay asiento para tripulación, lo cual reduce el control que pueda tener la tripulación sobre esta zona. Así que por estas razones por ahora han decidido no vender los asientos de la salida de emergencia. También analizan qué se puede hacer en el futuro. Es que, según los expertos, estas puertas están hechas para que se abra a una baja altitud, porque cuando están a una gran altitud, por la presión externa, es imposible que una persona la abra. Pero cuando está a unos 200-250 metros de altura, que es lo que sucedió en este incidente, sí puede ser abierta. El tema es que tampoco pueden endurecer demasiado esta puerta porque precisamente es de emergencia y tiene que abrirse con facilidad cuando sea necesario. Así que es un dilema. La aerolínea Asiana también está haciéndose cargo de los gastos médicos de los pasajeros que tuvieron que recibir asistencia médica. Hasta podrían, dicen, hacerse cargo de los tratamientos psíquicos postraumáticos. Y bueno, se habla de las 9 a 12 personas que habrían recibido alguna asistencia médica inmediata por dificultad de respirar. Y por el momento se informó que no hubo heridos físicos de gravedad. Y sí, lo cierto es que este suceso ha tenido una gran repercusión internacional y generó un gran impacto en la industria aérea de Corea del Sur. Y afirman que están analizando diferentes medidas. Vamos a ver cómo se desarrolla todo esto y cómo avanza la investigación policial. Te voy a mantener al tanto con toda la información. Gracias por estar en sintonía de Ginny Channel. Cuídate, que eres súper valioso o valiosa, ¿sí? Te quiero mucho. 사랑해요.
Nos vemos en la próxima. 다시 만나요.